Hola a todos y todas. En el vídeo de hoy os voy a contar lo que ha pasado en Valencia con las lluvias y las inundaciones. Si necesitáis subtítulos en inglés, podéis activarlos aquí. Y podéis ayudar con donaciones desde los links de la descripción del vídeo. Estoy grabando esto el martes 5 de noviembre para explicaros lo que ha ocurrido hasta hoy. El martes 29 de octubre sucedió esta tragedia que habéis visto en las noticias. En la península española ha llovido más que nunca y en Valencia en concreto ha sido exagerado y se han formado grandes torrentes de agua, grandes ríos que iban por las calles y lo han inundado todo. La Agencia Estatal de Meteorología, la AEMET, había anunciado que iba a haber lluvias muy fuertes el martes y el miércoles. Y el martes, el 29 de octubre, anuncian alerta roja para Valencia. Se habían suspendido las clases en algunos colegios y en la universidad, pero no se suspendió el trabajo normal en las empresas y todo el mundo tuvo que ir a trabajar. Ni los gobiernos ni los ayuntamientos avisaron del peligro, así que cuando sucedió el desastre había mucha gente fuera y en los coches volviendo del trabajo. Había algunas zonas en las que no estaba lloviendo mucho, pero llegaron torrentes, ríos y ríos de agua de otros lugares y el agua se lo llevó todo por delante e inundó casas, garajes, parkings subterráneos, todo. Las autoridades no enviaron un aviso de peligro hasta horas después, cuando ya había gente que había muerto o estaba atrapada o subida a los tejados de sus casas o a los árboles y veían pasar ríos y ríos de agua con coches llenos de gente atrapada, pasando cuerpos sin vida de personas arrastrados por la corriente. Este fenómeno meteorológico se llama Dana o gota fría. En esa zona están acostumbrados a que si viene una gota fría se preparan para una pequeña inundación de un palmo de alto y se cierran túneles, mueven los coches a la parte alta de los pueblos para que no se estropeen, cambian de sitio cosas importantes de los garajes para que no se mojen. Nunca había pasado de esta forma tan fuerte, pero se sabía que iba a ser peligroso y no avisaron con tiempo de la importancia de esta dana. Os voy a leer un testimonio para que sepáis cómo lo vivieron las personas de los lugares afectados en Valencia. A mí me pilló con mi madre y mi hermano en la calle sacando a los perros. No había llovido, así que íbamos tranquilos. Queríamos ir a comprar a Consum, un supermercado, y menos mal que no nos dio tiempo porque justo en esa tienda han encontrado varios cuerpos de personas que se quedaron encerradas. De camino a Consum casi nos atropellan varios coches que iban por la acera. Escapaban de algo, pero no sabíamos de qué. Empezamos a escuchar griterío, pero no distinguíamos qué decían. La gente que teníamos delante de repente empezó a correr también. Entonces la vimos. Era agua. Cuando vimos el agua nos lo tomamos a risa al principio, como todo el mundo. Así de desinformados estábamos. Empezamos a andar en dirección a nuestra casa. Estábamos a 15 minutos, sin darnos demasiada prisa. Creímos que el asunto no acabaría siendo demasiado serio. Nos equivocamos. De repente vimos que desde la calle de nuestra casa venía también agua. Agua que había aumentado de tamaño. Ya no venía solo por los tobillos, ahora nos llegaba por las rodillas. Ahí ya nos empezamos a preocupar y, menos mal, dimos media vuelta y fuimos a casa de mi yaya, de mi abuela. Aún así, estábamos tranquilos. Desde siempre nos habían dicho que era imposible que Benetússer se inundase. Lloré durante mucho rato porque veía que el agua no paraba de subir e iba cada vez con más fuerza.
Hubo varios escapes de gas y con un chasquido podríamos perder la vida. Éramos una veintena de personas reunidas en la azotea del edificio. Varias personas eran ancianas, así que no pudimos escapar del gas. Pasamos horas sabiendo que la muerte era quizá inminente. No había nada de luz y solo se veían las linternas de la gente en los tejados. Lo peor fue escuchar los gritos de la gente que no había conseguido escapar de la riada a tiempo. Nos pedían ayuda y nosotros no podíamos hacer nada más que mirar. Cuando los gritos paraban y solo se escuchaba el agua, era aún más horrible. Sabías que esa persona ya no estaba. Ver cómo coches llenos de personas eran arrastrados por la marea supuso que me diera otro ataque de pánico. Esa gente está toda muerta, tenedlo claro. Había sifones, era imposible salir con vida de ahí. Saber que si el agua subía no tenías nada que hacer fue horroroso. Pasamos más de 8 horas en esas circunstancias. Lo peor venía cuando el agua desapareció. Cuerpos por la calle, gente de madrugada llamando a sus seres queridos, el olor a gas, el riachuelo de gasolina, personas llorando y pidiendo todavía auxilio y las sirenas. No han parado de sonar durante estos 4 días. Cada sirena significa que alguien ha perdido la vida. Los cuerpos no paran de aparecer. Ir por la calle significaba andar por un cementerio. En cada garaje hay cuerpos. Oí que una mujer que trabaja en un bar cerca de mi casa perdió a su hija de 11 años. Ayer vi cómo sacaban los cadáveres de un padre y su hija de un garaje. No sé cómo vamos a lidiar con la posible aparición de brotes. Hay basura por doquier y cadáveres apilados allá donde mires. En muchas zonas no queda ni comida ni agua. Es un lugar muerto. Conozco a varias personas que lo han perdido todo. Dicen que aquí ya no hay nada para ellos. Fue horrible darme cuenta de lo sencillo que es morir. Hace ya una semana que pasó esto y los pueblos están llenos de barro, de fango. Siguen buscando a personas desaparecidas o los cuerpos de esas personas. Aún hay zonas inundadas. Muchísimos, miles de voluntarios de Valencia y de otras ciudades han ido a ayudar, pero son muchos días de aguas estancadas, con cuerpos en descomposición de personas y de animales que aún no se han rescatado. El agua está contaminada, hay cañerías rotas, gente que ha tenido que hacer sus necesidades ahí porque las casas están destrozadas y no hay agua corriente. Es muy peligroso, es un caldo de enfermedades y de infecciones. ¿Y por qué se ha gestionado esto tan mal? ¿Por qué no está todo el ejército ayudando allí y limpiando las calles y ayudando a la gente? No lo entiendo, pero bueno. España está organizada en comunidades autónomas y cada una tiene su propio gobierno que se encarga de sus ciudades. La Generalitat Valenciana es la que puede gestionar y organizar la Comunidad Valenciana, que son Valencia, Alicante y Castellón. Hay 3 distintos niveles de emergencia para casos como este y la Generalitat ha puesto el nivel 2. En el nivel de emergencia 2 es la comunidad autónoma la que está al mando y son ellos los que tienen que organizar la ayuda y pedirle al gobierno central y al ejército lo que necesiten, las ayudas, etc. En el nivel 3 sería el gobierno central el que se encargaría de todo. El gobierno de Valencia, desde el principio, han rechazado ayuda y no quiere que se metan desde fuera, pero tampoco están organizando nada bien. Están haciendo que la catástrofe sea aún peor. El gobierno nacional podría poner un estado de alarma en todo el país y así ser ellos quienes se ocupen de todo, pero tampoco lo han hecho. Son las personas, el pueblo, las que están organizando todo, mientras los de arriba se están peleando, echándose la culpa los unos a los otros.
Los de abajo, las personas afectadas, lo han perdido todo. Familiares, sus casas, sus coches, no tienen luz, faltan alimentos, lo están pasando muy mal. Y los demás estamos ayudando como podemos, donando dinero o comprando cosas que hacen falta allí y enviándolas a Valencia. Podéis ayudar vosotros también desde los enlaces en la descripción. Os voy a recomendar páginas donde podéis seguir las noticias de España en español para ver información actualizada de la situación. El País es uno de los principales periódicos españoles. Eldiario.es es un periódico independiente muy importante. Es.decirdiario en Instagram es una cuenta que yo sigo para enterarme de todo lo que está sucediendo. Si queréis colaborar con las familias afectadas por esta catástrofe, os dejo enlaces, links abajo, a través de los cuales podéis donar. Los iré actualizando por si hay algún cambio. Gracias.